Buenas tardes para todos. Voy a empezar a mostrarle a todos ustedes cómo fue el proceso de la humanidad en sus inicios. Empezamos diciéndole a todos ustedes que muchas personas piensan, todo el mundo, que el primer ser humano sería originario de África. Si hubiera sucedido de esa forma, no hubiera sido precisamente en este punto estratégico, aquí. Este sería donde dijeron, y dicen aún, y hay muchos que estamos en desacuerdo, de que los orígenes de la humanidad fueron una consecuencia múltiple de... Acá te estoy mostrando el mapa internacional. ¿Ves? Los lugares donde se originó la humanidad fueron este punto que vos ves acá, este punto que tenés acá, este punto que es acá, América Central, y en este punto cercano a Brasil. Y también algunos acá en Europa. Se desconocen datos de que Asia y Oceanía hayan tenido algo que ver en los procesos primarios del origen del primer hombre. Quiero decir con todo esto a todos ustedes que no fue África el lugar donde se originó el primer ser humano. La cuestión es de que todo surgió de una manera tipo Big Bang, pero Big Bang de humanidad. Bueno, vamos a empezar con el tema de cómo fue que el ser humano, supuestamente dice la historia, te voy a contar cómo fue el proceso del ser humano, cuando acá el primer ser humano, por supuesto, siempre fue el continente negro, África, y no va a cambiar porque haya sido. Vamos a poner que es así, ¿no? Esto sucedió de esta forma. Cuando el primer ser humano llegó al mundo, y no con cuentos fantasiosos de que el ser humano estaba contento porque caminaba con 2 pies y no sé qué, no fue así. El primer ser humano, como les voy contando, él tenía el gravísimo problema de que estaba solo, en primer lugar solo, y siempre dicen que era un hombre. Bueno, vamos a ponerle que era un hombre. Este hombre, que era el Homo erectus, te voy a mostrar acá, para que tengas una idea. Este sitio, específicamente, ¿no?, fue el lugar donde el primer hombre, acá, se encontraba. Lola, salí. Se encontraba. Este primer hombre, que estaba acá, ¿no?, que aparentemente era como un bichito de la selva, ¿no?, parte del paisaje, repentinamente, de la nada, este hombre empezó a tener ciertos datos y empezó a caminar trasladándose hacia este lugar. Mirá, fíjate vos, este es el punto y acá es donde está. Buscó el camino más corto, porque podía haber agarrado para acá, podía haber agarrado para allá, ¿me entendés? O para acá definitivamente, pero no, se le dio por agarrar para acá. Te voy a contar que todo esto, que están separados los continentes, en ese momento que sucedió lo que les comenté hace un momento, todo esto era toda una gran masa continental. Todo era un solo continente. ¿Me entiende? Entonces, casualmente, acá donde intervienen los orishás, cuando aparece un ser humano,
el primer hombre, el Homo erectus, ahí es donde yo asocio, por mis estudios, de que participaron directamente los orishas, porque esta persona, este primer ser humano, busca en su entorno y encuentra casualmente otros seres humanos, hombres y mujeres, Homo erectus, negros. Aparentemente, vamos a detenernos en este lugar porque si yo empiezo a trasladarme a otros lugares, ustedes no van a entender. Empiezan en un rumbo muy directamente, fíjate por dónde agarran. Se trasladan hasta el Sudán, los primeros seres humanos, y fueron guiados precisamente por los orishas, porque sucede que al no hablar el ser humano y no tener idea de dónde estaba y cómo fue el proceso de que buscó otros seres humanos y cómo los encontró, y se reúnen en este punto y se van como una manada hasta este lugar, que es precisamente el Sudán. No llegan a Egipto. Algunos continúan porque ellos en realidad llegan al Mar Rojo, ¿me entendés? Vos me vas a decir el Mar Rojo, sí. El Mar Rojo, que es el punto donde ellos se trasladan, que fíjate que no son tanta la distancia. Ay, me caigo, pará. Y ellos bordean el Mar Rojo y siguen por acá. ¿Por qué precisamente ellos buscaban este punto específico geográfico? ¿Quién los guió? ¿Cómo lograron conocer cuando no existía brújula, no tenían conocimiento de las estrellas? No había nada. Entonces, el lenguaje que tienen los orishas, que es precisamente el lenguaje que nosotros, algunos hoy, usamos, que es el lenguaje que se le dice ancestral, que se utiliza el pensamiento para ponerse en contacto con otro sacerdote. Hoy muy pocos lo saben, eso entonces nadie lo usa. Todos usan el celular. Debido a eso se perdió. Pero antiguamente los orishas, cuando empezaron a participar en los orígenes de la creación, ellos guiaron a estas personas hasta este punto y ellos cruzaron. ¿Me entendés? En este punto acá, que es Egipto, atravesaron el Mar Rojo. El Mar Rojo, en esos entonces, en esos inicios de la humanidad, era llano y no era tan ancho. Se podía cruzar perfectamente caminando. No lo digo yo, lo dice la historia. Cruzaron, se trasladaron hacia los países árabes. Después de acá ellos, para no atravesar el Mediterráneo, se trasladaron por tierra hacia las montañas de Europa, el Homo erectus, que no eran pocos, eran alrededor, calculale 500. Mirá la gente que se reunió y toda la caminata que hicieron, entre hombres y mujeres. En ese traslado que se hizo primario, algunos negros y algunas negras de esos entonces, porque el sexo existía, ¿verdad? Como todos los animales lo tienen, el primer ser humano también lo tenía, algunos negros se fueron desparramando, fueron quedando. Entonces la manada, que sería de unos 1000, alrededor de 1000, fue disminuyendo. Cuando llegan a Europa por las montañas, de acá, que sería lo que sería el acceso de Rusia hacia Europa, ellos al entrar en las montañas, ¿me entendés? Lo raro es que cómo ellos pudieron llegar a estos lugares estratégicos cuando todo el mundo era uno, ¿me entendés? Porque podían haber agarrado por otro lado y no lo hicieron. Ingresaron precisamente en un lugar donde había una población que ellos vieron de lejos, percibieron, estaban alertados, de ahí que yo dedujo que los orishas los guiaron. Quiere decir que los orishas, y no estoy muy equivocada en lo que estoy diciendo, viene desde tiempos inmemorables, desde los inicios de la creación. Casualmente, cuando estos hombres, estos Homo erectus, llegan
desde las montañas, ¿no? Cuando los que yo te comentaba recién, que están entrando acá por las montañas de Europa, ingresan, y lo que llama profundo, 250.000, ¿cómo me dijiste la fecha? Para tener una idea. 230.000. 230.000. Y 40.000 años antes de Cristo. No, 230.000 años antes de Cristo. Esto estaba todo unido, ¿no? Todo unido. Lo que más poderosamente me llamó la atención a mí es que entrar por acá y se encontraron con los neandertales. Ellos entraron preparados sigilosamente con sus armas, con sus piedras afiladas. Mirá todo lo que te estoy diciendo y de la época que recién te mencioné. Ingresan a Europa y empiezan de a poco, no quieren sociabilizar con estos hombres que ellos encontraron, que eran diferentes a ellos, porque ellos eran altos, eran negros, pero no tenían el porte del neandertal. Empiezan paulatinamente, fíjate la cantidad de personas que yo te dije, que eran alrededor de 1.000 que se reunieron en este punto, cruzaron el Mar Rojo, que era llano, se trasladan por tierra y ingresan como al acecho, con piedras, puntas, mira todo lo que te estoy diciendo, de la nada. Por eso yo asocio muy directamente todo esto con los orishás, porque fueron preparados por alguien en particular. En el medio de la nada los orishás estaban ahí, chiflando al oído como te chiflan a vos hoy, ¿ves? Empiezan a tomar terreno, empiezan a matar todos esos hombres que eran parecidos a ellos, se quedan con sus mujeres, después las usan por un tiempo y las matan porque ellos sentían la necesidad de exterminar eso, que para ellos era un enemigo. Llegan al punto de que al poco tiempo, calculale, yo qué sé, 100 años, ellos logran sacar, se extingue todo lo que es el neandertal. No existe, se erradica de la faz de la tierra. Se tiene conocimiento hoy por restos que se han encontrado y otras cosas que había, vasijas y cosas. No eran muy, que digamos, los neandertales, a pesar de que eran cabezones y todo lo que usted quiera, ellos no pudieron con la estrategia y la inteligencia que tenía el hombre que venía de acá, que yo te conté. La extinción fue total. Ellos mandaron ahí. Se quedaron con toda Europa. Europa. Se desconoce Asia, porque Asia no tiene nada que ver en los inicios, aunque tuvo su proceso. Estas personas que se quedaron acá empezaron a armar sus poblaciones, ¿no? Todas sus cosas, y relativamente en el transcurso de los milenios, debido al clima que había acá, estos negros, que según cuenta la historia, fueron los primeros que se trasladaron. Una cosa muy extraña que sucedió, ¿verdad? Y toda la estrategia que les expliqué recién. Debido al clima, estos negros fueron cambiando su tez por el clima. Fueron cambiando. En el resto del mundo, que estaba todo unido, sucedió exactamente lo mismo. Todos tenemos genes de aquí. Ahora yo tengo una interrogante que no la voy a desenvolver, pero se las voy a decir. Creo que estos negros de esta región fueron algo que se dio, sí, en diferentes puntos del planeta, que esto estaba todo junto, ¿viste? Acá está todo separado. Le dije a mi hija que me buscaran, me buscó más o menos. Pero igual la información la van a tener. Creo que esto que sucedió fue específicamente debido al clima, al aire que había en esos entonces, porque el oxígeno tiene mucho que ver con el desarrollo de las personas, de las células y otras cosas. El oxígeno, precisamente, era algo que, y lo es todavía, pero ahora está contaminado el oxígeno de la Tierra, todo, tuvo mucho que ver con
los cambios de raza. Porque en estas regiones, aparentemente, ¿verdad?, eran todos blancos, estos hombres, medios tiznados, ¿no?, como se dice. Acá en esta región fundamentalmente eran todos negros, ¿no? Y que después al trasladarse acá a estos lugares, se deshacen de esos seres humanos, porque ¿qué pasó? Que no arrancaron para acá, ¿entendés? O para acá. El lugar era acá, porque estaba el enemigo para ellos. Como se dice normalmente, poca cabeza, ¿no? Mucho cuerpo, mucha fuerza, pero estos negros, que eran unos pocos, pudieron eliminar totalmente toda esa raza de neandertales. Creo que ha quedado completo esto y el papel que jugaron los orillas en todo esto, porque toda esta guía que pasó no fue porque sí, no fue casual. Hubo una guía constante acá. ¿Y por qué se quedaron algunos? ¿Me entiende? Porque precisamente en esta región, no en esta, acá fue donde se encontró los genes de un joven de alrededor de 20 años, que aún quedan restos de él y se encontraron hace poco, y encontraron en esta región de África, hasta hace poco, ahora 10 años, herederos de ese primer negro que venía con estos de acá. En simultáneo, todo lo que sucedió en el mundo, y acá debe haber sucedido lo mismo, pero estos vinieron con la determinación de venir por acá, cruzar por las montañas para ver de lejos, llevar la delantera, una estrategia de guerra, ¿verdad? Y fulminaron a todos los neandertales. Esto es parte de la historia verdadera. Bendiciones, allí.